Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra cita más del Aula de Pensamiento. Gracias por su asistencia. Gracias a nuestros ponentes. Voy a ser rapidillo porque como tenemos tres ponentes, hemos dividido el tiempo entre los tres para poder abordar desde todos los puntos de vista posibles este tema de hoy. Gracias, como digo, a los ponentes, porque todos son miembros del Aula de Pensamiento, como saben. Manuel Domínguez, historiador, cronista oficial, vicepresidente del Aula de Pensamiento, y Juan Fernando Martínez Atienza, también miembro del Aula de Pensamiento, médico, historiador, profesor, ya jubilado, y José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria, no es miembro del Aula de Pensamiento, pero como si lo fuera, porque desde que empezamos hace 15 años ha estado siempre con nosotros y creo que ha faltado incluso menos que algunos de nosotros. Así que hoy estamos un poco en familia. Me gustaría decir una cosa, y es que el hecho de que estamos hoy hablando del puerto no es por otra cosa, sino que por la reciente noticia que todos conocemos sobre la inclusión del trazado ferroviario Motril-Granada en las pretensiones que tiene la Unión Europea para llevar a cabo este proyecto dentro de un marco que está en torno a su finalización a 2050. Quiero agradecer también la presencia de José Luis Rosúa, que es catedrático de Medio Ambiente, que ha estado también estrechamente ligado al proyecto que ha redactado la Universidad de Granada, a petición precisamente de la Autoridad Portuaria. El Aula de Pensamiento, cuando se fundó hace 15 años, con nuestro padrino, ¿no?, en su puesto de gala, Manuel Pimentel, en aquella primera conferencia, él puso en valor precisamente los centros, ¿no?, los espacios de pensamiento y de humanismo en los que el propio protagonista, que lleva el nombre, Javier de Burgos, desarrollaba sus reuniones, ¿no?, compartían ideas y divulgaban la cultura y el pensamiento, ¿no? De ahí, bueno, que nuestro roll-up, ese cuadro de Esquivel que hay en el Museo del Prado, la lectura de poetas de Zorrilla, donde está el propio Zorrilla en el estudio de Esquivel leyendo poemas, y se ve a Francisco Javier de Burgos entre ellos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy creemos que es un tema bastante importante como para que esto estuviera lleno, y más en plena época electoral. Se echa de menos que no haya aquí representantes de todos los partidos políticos. Solo veo a dos y es triste. Motril, bueno, si hiciéramos un estudio antropológico veríamos que Motril es muy dado a no pelear por lo suyo, ¿no? De hecho, la única vez que Motril se unió fue cuando se tiró a la calle para pedir el hospital, y ahí está el hospital. Ahora estamos en una encrucijada en la que hay tres infraestructuras vitales para el desarrollo de la costa tropical, por las que está luchando la Plataforma por la Infraestructura, en las que, siendo presidente de AECOG, Jerónimo Salcedo nos propuso al Aula de Pensamiento entrar a formar parte. No solemos sonar como parte de la plataforma, pero sí es cierto, y esto ya es una opinión personal, que nosotros en espacios como este desarrollamos, creo que uno de los principales objetivos que tiene que tener esa plataforma, que es socializar el problema. Hacer que la gente de Motril y de la costa tropical sea consciente de la problemática que significa no tener esa infraestructura a nuestra disposición. Infraestructuras como la presa de Rules o como los espigones y el propio ferrocarril que harían que casi que no hubiera paro en la zona. Por eso digo que lo hemos hecho con la mejor intención del mundo. Esto era para que estuviera hoy lleno, porque es un problema que nos afecta a todos, porque en cualquier casa hay un parado, tristemente, y si no, muy cercano. Y nada, dentro de esa tristeza, como digo, vamos a seguir peleando, no nos vamos a cansar. Me consta que la Plataforma por la Infraestructura va a seguir peleando, me consta que los colectivos que la forman, como AECO, la Cámara de Comercio, la Asociación de Chiringuitos, ECOAL, el propio Puerto de Motril, van a seguir peleando, y por eso os agradezco a todos los que estáis aquí, porque aunque parezca una tontería, esto es un grano de arena más para que algún día se pueda conseguir algo. El hecho de que estemos hoy aquí hablando de esto es porque se ha conseguido algo. Todavía cuando pusimos el título a la conferencia fuimos muy claros. Quimera o realidad. Llevamos 140 años de quimera, pero ahora parece que empieza a haber algo de realidad. Así que esto es lo que queríamos decir desde el Aula de Pensamiento. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, como digo, a los ponentes, y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Juan Fernando Martínez Atienza. Muchas gracias.
Buenas tardes. Ya va a quedar ahí con el micrófono. Buenas tardes. Bueno, a mí me ha tocado hablar de las comunicaciones entre Motril y Granada por carretera o por camino o por lo que durante mucho tiempo ha habido, que ha sido bastante penoso. Voy a remontarme un poquito a la antigüedad, a la época romana, en la que he estado buscando a ver si en algún sitio aparecía una vía romana entre Iriberri y Motril. Bueno, en aquel tiempo sexy, pues Motril prácticamente no existía y no hay ninguna referencia en absoluto. Sin embargo, esas comunicaciones, a pesar de ser bastante difíciles desde siempre, sí han dejado algún resto. En el Padul, hace poco han documentado estos riates ahí, que se supone que son de la vía que comunicaba Granada con Motril y lo iban dejando los carruajes. Se dicen que es incluso de la época íbera, pero ahí, aquí lo vemos mejor, a ver si yo me acuerdo. Vemos cómo están las rodadas de los carros que llegaban hasta aquí. Tenemos un puentecito romano en Durcan, en lo hondo del barranco, bastante bien conservado. Tenemos también uno en la Gorgoracha que dicen que es romano, no sé yo seguro si lo será, pero en fin, bastante antiguo es. Tenemos en Cotobro otro puente romano, que sería no ya de la comunicación entre Granada y Motril, sino de la comunicación entre Málaga y Abdera. Tenemos el puente de Tablate, que aunque es un puente medieval, nazarí, parece ser que tuviera en su día algún origen romano, también para comunicar la Vega de Granada con la Alpujarra. Aquí en el siglo XVIII, al comienzo del siglo XVIII, vemos las comunicaciones que existían, que eran bastante pobres, desde Santa Fe hasta la Albuñuela, a la Cebada y a Salobreña. Y por otro lado, independiente, tenemos uno desde Granada, Monachil, Padul queda al lado, Lanjarón, Órgiva y termina en Motril, el camino. Caminos bastante difíciles, por supuesto, y que eran principalmente caminos de herradura. No eran caminos que se pudieran transitar con carros. Aquí tenemos otro del siglo XVIII en el que ya se ve un poquito mejor, el camino que comunicaba Granada, que es el camino Granada, Huelma, Albuñuela, la Torre de la Cebada, y ya bajaba hasta Vélez de Naudaya, cruzaba el río Guadalfeo, por supuesto sin puente ni nada, y desde ahí llegaba a Motril. Era bastante complicada la circulación. Aquí podemos ver un mapa ya de comienzos del siglo XIX en el que se ve la ruta que se utilizaba, está aquí marcada un poco en verde, y esa ruta tenía dos zonas, una por Padul y Durca y otra por la Albuñuela, pasaba por Pinos del Rey, Pinos del Valle hoy día, y hasta Pinos del Valle era carretero, era un camino carretero, por el que se podían transportar las mercancías y las personas, con diligencia, con carros, pero desde Pinos del Rey hasta Vélez de Naudaya era un camino de herradura también. Entonces la mayoría de las personas del pueblo de Pinos del Rey vivían precisamente de transportar, eran muleros, transportaban las mercancías y las personas entre ambos pueblos, generando pues un comercio bastante lento, por supuesto, y bastante arriesgado. Si vemos la zona por la que discurre, es una zona bastante complicada. El río Guadalfeo no seguía sin tener ningún puente, ya veremos que hasta finales del XIX no se construye, y termina en Motril. Y a partir de ahí, en el siglo XIX, se piensa que hay que hacer una carretera. En la época de Isabel II empiezan a desarrollarse carreteras por toda España porque las comunicaciones eran terribles.
Y estas son las fases de la construcción de la carretera entre Granada y Motril. Si nos damos cuenta, tardan un siglo en hacer la carretera. Desde 1810, en que se habilita el tramo de Granada a Alendín, 1839 se llega al Suspiro del Moro, se rebasa el Suspiro del Moro. En la década de 1840 se hace hasta Beznar. El río Torrente no hay puente, hay que atravesarlo si hay corriente, ha llovido y en malas condiciones, pues unas barcazas, lo que se podía. Y ya en la década de 1860 se hace hasta Vélez Veraudalla y posteriormente hasta Motril. El puente del río Torrente se construye en 1910, bastante más tarde. Pero esa carretera no es asfaltada hasta 1926. Hasta entonces la carretera era de tierra. Y en la época de Primo de Rivera ya por fin le dan una cobertura, primero adoquinada en algunas partes y luego ya pues con el tiempo se ha ido asfaltando. Es una carretera que los que tenemos más de 50 años la hemos vivido, la hemos sufrido y yo creo que hasta la hemos amado, porque es una carretera por la que los granadinos bajábamos a la costa a veranear y los motrileños, bueno, la gente de la costa en general, subían a Granada, pues por ejemplo el día de la Virgen de la Angustia, toda la costa se subía a Granada directamente. Esta carretera tuvo muchos inconvenientes, tuvo muchos problemas, porque la forma de construirla en aquel tiempo era a base de presidiarios. Entonces se hacía un tramo con presidiarios y se construía un penal en la zona para traerlos y llevarlos todas las noches. Dormían en el penal que se construía y por la mañana los llevaban a trabajar. Eso implicaba bastantes problemas. Estamos hablando de una época en la que las guerras carlistas asolaban el país y muchos de esos penados, de esa gente, en cuanto podían se escapaban y se unían o bien a bandoleros de la sierra o bien a las tropas carlistas por tal de eximirse de la pena a la que lo habían condenado. Aquí vamos a ver el proyecto inicial de puentes que se hicieron, luego no fueron todos exactamente lo mismo, y aquí podemos ver una fotografía en la que va una diligencia cruzando el puente de Dúrcal. Se ve que están construyendo, todavía no está construido, el puente de hierro, el puente de lata que llaman. Este es el puente de Tablate, al lado del Nazarín. Esta es la situación actual. El puente de Izbor. El puente de Izbor es muy curioso, porque luego os enseñaré otra foto en la que se ve la historia resumida de las comunicaciones entre Granada y Motril en una sola fotografía. Y aquí podemos ver cómo en la... ya me he equivocado. Podemos ver cómo en el proyecto inicial hay un arco, la otra parte era sólida, el túnel de Izbor, y debajo un puentecito. ¿Que no se construyó ese puentecito? No, es que ese puentecito era el puente medieval que cruzaba el barranco. Y ese puente medieval, que se supone que también tuvo un origen romano, todavía se ve aquí en los estribos del puente actual, el puente de Isabel II. Están los estribos. O sea que se derribó y se construyó el otro. Bien podían haberlo dejado, que no había pasado nada, quedaría muy bonito. Este es el puente sobre el Guadalfeo, el que ya comunica con Vélez de Naudalla, un puente que también se tardó mucho en hacerlo, porque era además el río más caudaloso de toda la zona, de todo el trayecto. ¿Qué le pasa? Que no quiere pasar. Aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, una guía de caminos en España, muy curiosa, de 1846, en la que habla de Granada a Motril. Dice, por Padul y Berna, 12 leguas. Aquí dice la distancia que hay entre todos los tramos. Y dice, este camino es de arrecife, y bien, y muy bueno, construido nuevamente hasta Berna,
De aquí a Motril es de herradura, o sea que en este año todavía el camino era de herradura en el tramo central, no podían pasar las diligencias. Pero luego dice una cosa curiosa, dice, pero se sigue trabajando con mucha actividad, de modo que no tardará en hallarse construido. Bueno, desde el 46 pues, faltaba hasta finales del siglo XIX para terminarlo. Dice, el nuevo camino pasará por los mismos puntos, aunque por los rodeos, que será una legua más larga. Bien. Esta es la situación de la carretera en 1881. La carretera, pues prácticamente lo que nosotros hemos conocido. ¿Ven? Prácticamente lo que hemos conocido. Aquí vemos una diligencia en Lanjarón. No he encontrado ninguna fotografía de diligencias por aquí, pero era la forma de comunicarse una vez que ya se abre la carretera. Alrededor de la década del 60, 1860, se termina abriendo la carretera, las diligencias van de una punta a otra y se establece un comercio también de mercancías entre las dos localidades. La Vega de Granada necesitaba sacar sus productos y una alternativa muy buena era traerlo al puerto de Motril. Bueno, en aquel tiempo todavía el puerto de Calahonda, que era el puerto de Motril, hasta que se construye el puerto que hoy conocemos, ya en el siglo XX, pues pasa bastante tiempo. Dice, carretera. Los viajeros y caminantes que atraviesan la carretera de Motril a Granada se quejan del lamentabilísimo estado de abandono que se nota en el camino desde Dílar a Alendín. Cuando ocurra un vuelco y se maten 2 o 3 personas, se compondrá. 9 de mayo del 83. Noticias de estas podemos encontrar muchísimas, y ahora después si da tiempo voy a leer algunas también muy curiosas. Más noticias sobre el lamentable estado de la carretera, que no se almacena suficiente gravilla para poder reparar los socavones que se van produciendo por las lluvias, que aquí hablan de que en otoño ya las primeras lluvias está intransitable la carretera, qué pasará cuando llegue el invierno. Y aquí una noticia muy curiosa, fijaros que es de 1906, en la que habla de que se embarcan en Hamburgo, en Edimburgo, en Hamburgo, sí, es verdad, perdón, los coches automóviles que se destinarán al transporte de viajeros y mercancías, o sea, se supone que serán más bien autobuses o serán camiones, para poder comunicar, transportar esas mercancías entre las dos zonas. Esta es la situación en 1961, la carretera que todos hemos conocido, y en la que viene reflejado todavía el cable que ahora después hablaremos un poquitín de él, el teleférico. No me he podido resistir a poner una fotografía. Este era un Skinner que tenía mi padre, pero mi padre no lo conducía mi tío Miguel, que es este de aquí, mi abuela, mi madre, mi hermana, y ese soy yo. Ese era yo. Este era yo, mi madre, mi hermana, mi madre, yo, y el 850 verde, matrícula de Córdoba. Estaba más jovencillo, sí, un poquillo. Es que era en el siglo pasado. Todos recordamos el puerto del Suspiro del Moro, todos recordamos las trincheras para bajar todos recordamos las trincheras para bajar a la venta desde la venta de la Angustia hasta la ermita de la Angustia, el puente de Tablate. Era una carretera terrible cuando los fines de semana bajábamos y después tenías que subir detrás de un camión a 20 por hora un montón de kilómetros. Tenemos los maravillosos caracolillos de Vélez, que todavía los tenemos, que coste que a mí me gusta tirar por ahí, no me gusta tirar por la autovía, más entretenida la carretera. La venta de la Angustia está ahí detrás y la entrada a la carretera, el famoso túnel de la Gorgoracha, que yo no sé si Manolo sabrá por qué, pero la verdad es que es un túnel absurdo, porque si nos fijamos, encima no hay monte, no hay nada. Entonces, hubieran abierto una trinchera, yo creo que hubiera sido suficiente.
pienso una cosa, y es que por ahí pasa una cañada real. Digo yo, posiblemente lo hicieron para que los animales pasaran por encima. Sí, pero es posible que fuera más por el tema de no tocar el trozo de tierra, ¿no? Sí. Por eso de la cañada, seguramente. Podría ser, yo lo he pensado, porque en el puente, No tiene sentido. claro, no tiene sentido. Corte, ya está. En el puente nuevo que han hecho, que cruza la autovía, hay un trozo que han dejado allí habilitado para los animales, por la cañada real. Entonces, por eso pienso que a lo mejor se hizo el túnel para que por encima pasaran los animales, pero es que es un túnel totalmente absurdo. Sin embargo, es un túnel muy desarrollado para aquel tiempo, porque es de dos sentidos. Caben vehículos en un sentido y en el otro. Normalmente, en esos tiempos, los túneles lo hacían de un solo sentido. Era más barato, cuanto menos había que cavar. Pensás que había que cavarlo a pico y pala. Ahí no había máquinas como hoy día. Esta es la foto que os decía. Aquí está resumida la historia de las comunicaciones entre Motril y Granada. Tenemos la parte que os dije, medieval, posiblemente también romana, el de Isabel II, con su túnel, la autovía, la carretera de la democracia, que la llamo yo porque fue de los años 70, y luego por último la autovía y los tres. Hay un mirador aquí que ya le llaman el mirador de los tres puentes, que los tres puentes son 4, aunque uno quede poco, y que tiene unas vistas preciosas. Pero el tren ha sido otra reclamación desde la misma época en la que ya se estaba reclamando una carretera decente que se pudiera transportar de un sitio para otro. Entonces, lo que se le ocurrió, porque había poco dinero, es que la empresa de tranvías eléctricos de Granada, que hizo todas las conexiones con los pueblos de La Vega mediante tranvías, pues propone y realiza un tranvía que llega hasta Durcal, y desde Durcal lanzan un cable, un teleférico, que une la estación central que llaman, que es la de Rules, y luego a la playa del Cable, de ahí su nombre, playa del Cable, y un ramal que se dirige hasta Órgiva. Este sistema era exclusivamente para mercancías, no estaba pensado para personas. Sin embargo, mi madre, que tenía familia aquí en Motril y la bajaban en verano de chiquitilla, pues no sé por qué, un día me contaban que uno de los operarios de aquí, del Cable, la subió en una vagoneta, la subió hasta no sé qué estación, ella pensaba que podría haber sido hasta Rules, dentro de una de las vagonetas, y luego lo vuelven a bajar por darle el paseo a la niña. Una privilegiada. Imagino el susto que se llevaría ahí su vida en aquello. En fin, la verdad es que las construcciones que se hacen de todas las infraestructuras para poder hacer el tranvía y poder hacer el cable fue impresionante. Y duró bastantes pocos años. Se inaugura en el año 27, o sea, un año después de asfaltar la carretera, el cable, y en los años 50, mediados del siglo XX, desaparece. Entonces son 20 y tantos años lo que dura ese sistema. Luego ya se deja de fabricar, de utilizar por la competencia de los camiones, que resultan más baratos, son más cómodos y parece que le dieron la puntilla. Estas son las máquinas que generaban la electricidad en Durcal, en un salto de agua de Durcal de 25.000 voltios de alta tensión, el tranvía con sus jardineras detrás. Este es el puente de Gor que se trajeron para Durcal, porque allí los corrimientos de tierra hacían peligrar su estructura. Esta es su ubicación original, pasando el tren por encima. Ya aquí puesto en el barranco de Durcal, y vemos cómo pasa por encima un tranvía de mercancías. Nosotros prácticamente hemos conocido los tranvías solamente de pasajeros, pero su principal función, más que pasajeros, eran las mercancías. El puente lo vemos aquí abajo, el de Isabel II, y el puente romano que os digo está aquí abajo.
Otras fotografías, también de mercancías. Empresas que ofrecen el servicio de transporte de mercancías en la zona hasta el puerto, servicio rápido y económico para toda clase de transporte, para los puertos de España, Portugal, África, Francia, Inglaterra y América, admitiendo carga de domicilio a domicilio. Una foto curiosa, este se considera que es el primer accidente que ocurre en la carretera de Granada, entre una alsina, todavía no llegaba a lo de Graes, solamente alsina, y se pegaron aquí un morronazo. Aquí tenemos otro que era ya una diligencia pero motorizada, y vemos cómo está la arena, que está en 1925, todavía no estaba asfaltada. Una foto curiosa, Federico García Lorca detrás de un guardia civil en el vehículo, ¿no?, entre Motril y Granada por Órgiva. Y esto son las infraestructuras que tenía el cable para almacenamiento de mercancías. Esta es la playa del cable, es la terminal del cable, el puerto de Motril, las vagonetas. Esto todavía quedan algunos por ahí que se pueden ver. Se puede ver muy bien la estación de Rules. Y esta es la autovía que nos ha terminado conectando por fin y cómodamente con el resto del mundo, que bueno, ha sido la última, y la que atraviesa de Adra a Nerja, pues ya sabemos que ha sido la conexión del Mediterráneo la última que han hecho. Bien es cierto también que ha sido la más cara, puesto que lo vemos que es túnel, puente, túnel, puente, túnel, puente, algunos túneles de 3 kilómetros de largo y además un terreno malísimo que se mueve y que ofrece unas dificultades enormes para su construcción. Y algún día puede que veamos la figura del tren pasando por la vega de Motril, ¿no? Os voy a leer una... 5 minutillos me dejan para que os lea algunas noticias de... La luz, dale la luz. A la luz. No, aquí veo Para la perfectamente. foto. Dice, en septiembre de 1883, vuelca el coche de la diligencia de Motril. La prensa granadina protesta enérgicamente ante el abandono de la carretera. En el mes anterior, en la cuesta de San Antonio, en Motril, vuelca la diligencia conducida por el mayoral Cabrera. Resultaron heridos hasta 7 pasajeros, entre ellos una señorita motrileña, que se encuentra en cama, el señor Sánchez Pérez, que recibió fuertes golpes en la cara, y el señor Gallardo, de Adra, que se fracturó un brazo. Agosto de 1891, en la Cuesta de las Cabezas se rompió un eje de la diligencia a Motril, sin que por fortuna ocurriese nada a los viajeros. No encontraron en los pueblos vecinos a nadie que lo arreglase, teniendo que ir un hombre a Granada por un maestro de coche que arreglara la avería. Bueno, mecánico. En el Defensor de Granada, 12 de febrero de 1884, un vecino de Durca que se ganaba la vida yendo y viniendo a Motril con su carro ha sido asesinado en el túnel de la Gorgoracha. El periódico del Valle de Lecrín de 1892 dice: Granada-Motril, cuyo trayecto de 66 kilómetros se realiza en correo o diligencia en 7-8 horas. Ahora tardamos 40 minutos y después nos quejamos, efectivamente. Bueno, hay algunas noticias más, pero bueno, esas creo que son las más curiosas que he podido encontrar en estos días. Y bueno, ya paro yo y le cedo la palabra a Manolo Domínguez, que nos va a hablar de la fase auténticamente del tren entre Granada y Motril, la comunicación, que unas veces nos dicen que va a venir por la costa, otras veces nos dicen que va a venir desde Granada, y ya así llevamos ya 2 siglos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo he titulado esta parte de que me toca
ferrocarril Granada-Motril, historia de una frustración, porque al final fue eso, no hubo nada. Fijaros que siempre cuando hablamos de la historia de las comunicaciones con Motril, Granada, siempre decimos lo mismo, ¿no? Motril es la capital, siempre ha vivido de espaldas a la costa, a su propio litoral. Motril ha sufrido grandes épocas de marginación en cuanto a las comunicaciones, lo habéis visto en la parte que Fernando ha hablado de los caminos y de las carreteras. Es verdad que no ha habido una buena comunicación con nuestros puertos, como era el puerto de Calahonda o era el puerto después del Varadero, y desde el punto de vista ferroviario pues tampoco, es decir, tampoco la costa, Motril nunca gozó de las comunicaciones ferroviarias que sí gozaron en otras ciudades costeras, Málaga o Almería, por poner un ejemplo. Ha sido una historia de quejas, de una discriminación total que componen la historia de esta gran mentira que os voy a contar ahora, porque en realidad nunca hubo un proyecto de ferrocarril que se llevara a la práctica. Es decir, es verdad que nuestra costa ha adquirido una fuerte personalidad, ha adquirido un desarrollo importante, ha aumentado la población a lo largo de la época, y sí que es verdad que si no hubiéramos tenido el abandono de las comunicaciones de un ferrocarril, posiblemente que nos uniera el centro de la península con la costa, con el Mediterráneo, pues indudablemente, y más en la época dorada del ferrocarril, seguramente pues nuestra costa hubiera sido un centro de desarrollo de riqueza y de progreso mucho más grande de lo que hemos tenido. Eso parece más que evidente. En la historia de la economía costera siempre ha habido dificultades desde el siglo XIX, que sepamos, y antes también, por el tema de la dificultad, pero no es un problema solamente de Motril, es un problema de la provincia de Granada. Es decir, cuando hablamos de las dificultades de las comunicaciones y hablamos de las comunicaciones con la costa, también nos tenemos que referir a Granada, porque a la provincia de Granada le ha pasado un poco como a la costa, las dificultades de la construcción de los caminos carreteros, de las carreteras y de las vías ferroviarias desde finales del siglo XIX, sí se plantearon, pues indudablemente a través de Moreda o Bobadilla hacia Málaga, pero dejaron a Granada incomunicada digamos, la estructura ferroviaria que hubiera dado un desarrollo importante a Granada era Madrid-Jaén, Jaén-Granada y Granada-La Costa, y tampoco se hizo. Es decir, indudablemente, cuando hablamos del problema de Motril, no es solamente un problema de desarrollo